bajar un poco al mundo de los mortales otra vez, a pesar de que no voy a hablar poquísimo de clínica y no voy a hablar nada de eficacias y muy poco de seguridad. Y un poco mi rol es centrar la importancia del neutrófilo en la colitis ulcerosa y establecer los enlaces del neutrófilo con la aféresis. Y de hecho, yo creo que todos vosotros sabéis que la célula en la colitis ulcerosa es el neutrófilo. Es la célula más importante en la fisiopatología y en el daño tisular en los pacientes con colitis ulcerosa. Y de hecho, esto se demuestra básicamente con datos tan fáciles y tan sencillos que todos conocéis, como que para diagnosticar una colitis ulcerosa activa hace falta que haya neutrófilos en las biopsias. Por tanto, si no hay neutrófilo, la enfermedad no está activa. Por tanto, papel crucial, nos importa un rábano que haya linfocitos T, necesitamos neutrófilos. La segunda es que además ya sabemos desde hace muchos años que como mínimo hay una cierta disfunción del neutrófilo, ya que tienen una alteración de la apoptosis, con lo cual se alarga la vida del neutrófilo en estos pacientes. Y veremos que además hay otras alteraciones. Y bajando ya a la práctica clínica del día a día, sabemos que el mejor marcador de largo, y esto sobre todo los que tenemos una cierta edad, que hemos llevado y manejado pacientes con inflamatoria antes de la calprotectina, pues la calprotectina es una herramienta no útil. Yo diría que imprescindible ahora. ¿Por qué? Porque se relaciona con muchos outcomes que ahora son cruciales para un control adecuado de la colitis ulcerosa, también de la enfermedad de Crohn, pero yo creo que fundamentalmente de la colitis ulcerosa. Y la calprotectina, pues es la principal proteína citosólica de los neutrófilos. Y prácticamente, si bien macrófagos también y células dendríticas la pueden sintetizar, fundamentalmente proviene casi toda ella de los neutrófilos. Por tanto, con esto ya podríamos decir que os tendría que haber convencido de que el neutrófilo es la célula más importante. Y de hecho, la visión bucólica que teníamos hasta hace poco de los neutrófilos es que tras una llamada quimiotáctica que venía fundamentalmente de células dendríticas, de monocitos en la mucosa del intestino, pues se producía el reclamo de los neutrófilos que pasaba por los pasos del Rowling, la adhesión y la migración, y después estos neutrófilos, una vez ya estaban en la mucosa intestinal de estos pacientes, pues producían y segregaban una serie de gránulos, por eso se llaman granulocitos, ¿no? Y estos gránulos que contienen cantidad de enzimas y de proteínas que eran altamente dañinas para el tejido, especialmente metaloproteinases, eran también productores de radicales libres, y esto es lo que producía el daño tisular. De hecho, la visión que teníamos es que a través de esto se producía el daño tisular. El neutrófilo ahora se conoce mucho más. Yo lo he aprendido esta última semana, y conocemos mucho más los neutrófilos. Y una parte importante es que los neutrófilos son los responsables de lo que llaman NETs. Las NETs son los Neutrophil Extracellular Traps, que vendrían a ser las trampas extracelulares de los neutrófilos. ¿Y qué son esto? Pues son una especie de redes que segregan los neutrófilos, que están formadas por DNA, por histonas, por vesículas, que contienen todas estas sustancias que hemos dicho, que contienen también calprotectina, y que esto es fundamental para una serie de cosas, no solo para el daño tisular, para muchas más cosas en los pacientes con colitis ulcerosa. Esto, a nivel fisiológico, las NETs pueden tener, como todo en la inmunología, porque cada vez estoy más convencido de esto, una parte buena y una parte mala. Es decir, tener muchas NETs causa demasiado daño, pero no tenerlas no permite la homeostasis del intestino. Con lo cual tiene que haber un equilibrio. Y aquí otra vez el neutrófilo, que es el que sintetiza las NETs, está alterado, y lo que sabemos es que en pacientes con colitis ulcerosa la síntesis de NETs, la producción de NETs está muy aumentada. Y esto se debe, esas NETs se forman básicamente a través de algunos estímulos, entre ellos, por ejemplo, la IL-6 y el TNF-alfa, ¿vale? Pero también
Otros actores que nos habíamos olvidado de ellos, como los ANCAs. Los ANCAs lo que hacen es producir una mayor infiltración neutrofílica de la mucosa y además una mayor producción de NET por la vía lítica, que es esto que se llama netosis, ¿vale? Estas NETs no solo son responsables del daño tisular, sino que sabemos ahora que son las responsables de que en estos pacientes hay una alteración de la barrera epitelial que ha comentado Luis, que además induzcan una mayor apoptosis de las células epiteliales, la importancia de las cuales ya ha comentado también Luis, pero además de producir esta inflamación y todos estos daños, sabemos, por ejemplo, que incrementan el riesgo de trombosis en los tejidos, por lo cual también tenemos otro enlace, otro link con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa, que podría explicarse en parte ese riesgo incrementado de trombosis por esta producción aumentada de estas NETs. Para convenceros un poco más de que los neutrófilos son importantísimos, nos vamos ya un poco a la historia, y de hecho hay un biomarcador que seguramente ninguno de vosotros habrá utilizado, pero que si os ponéis en PubMed hay cantidad de referencias, que es el ratio neutrófilo-linfocito. Y de hecho, esto es una revisión sistemática pues de hace tan solo 3 años, es decir, que esto sigue estando en vigor, ¿vale? Y en el que realmente el incremento de este ratio, es decir, que los neutrófilos estén muy aumentados, estamos hablando de sangre periférica, no de tejido, pues se asociaba, por ejemplo, a falta de respuesta o pérdida secundaria de respuesta a biológicos, anti-TNF, es decir, que el neutrófilo otra vez implicado aquí. Lógicamente, y esto lo sabéis todos, el neutrófilo, ya lo hemos comentado, es el actor principal en los índices de actividad histológica. Y de hecho, miréis el que miráis, el Geboes, el Robarts, el Nancy, cualquiera de ellos, el peso del neutrófilo aumenta a medida que aumenta la actividad histológica. De hecho, es imprescindible que haya infiltración neutrofílica en estos índices para que hablemos de enfermedad activa. Y cuando hablamos de enfermedad activa ya más grave histológicamente, quiere decir que el daño que ha producido el neutrófilo y la cantidad de neutrófilos que vemos es mucho mayor. Y de hecho, la infiltración neutrofílica se ha asociado, y de hecho es uno de los factores predictivos independientes más importantes, en la recidiva clínica de los pacientes que están en remisión. Es decir, cuanta más infiltración neutrofílica hay en la mucosa de pacientes que están incluso en revisión endoscópica, mayor es el riesgo de recidiva clínica. Lógicamente, nuestro nexo directo en la práctica clínica es la calprotectina. Ya hemos hablado que la calprotectina es una proteína que se enlaza con el calcio, que actúa, tiene distintos roles fisiológicos, quimiotácticos, antibacterianos, antifúngico, etcétera, etcétera, y que sabemos que es la principal proteína citosólica de los neutrófilos. Ya, como hemos dicho antes, también puede estar producida por macrófagos y monocitos, incluso por células epiteliales, pero fundamentalmente la cantidad de calprotectina que nosotros detectamos es la producida por los neutrófilos fundamentalmente. Y aquí no os voy a hablar de esto, ya lo sabéis, ni os voy a enseñar ninguna referencia bibliográfica de esto. Todos utilizamos la calprotectina diariamente, repetidamente en los pacientes para monitorizarlos, para tener un buen control, y esto es debido porque sabemos que a partir de un determinado umbral y se incrementa, se ha asociado con el riesgo de recidiva clínica, a partir de otro umbral se ha asociado a la probabilidad de estar en remisión endoscópica o no, y a partir de otro umbral se ha asociado a la actividad histológica, es decir, la infiltración neutrofílica. Por tanto, todo esto lo que refleja es que el neutrófilo es el responsable último de la recidiva clínica, de la actividad macroscópica, diríamos, de las lesiones macroscópicas, pero también de la infiltración neutrofílica, y que ya sabéis que se asocia también a un peor pronóstico a medio plazo o a largo plazo de estos pacientes. Y de hecho, esto es una diapositiva inventada. Si pensamos en un paciente que hace un brote de actividad clínico, sabemos que la endoscopia probablemente empeora antes de que aparezcan los síntomas y también mejora después de que mejoren los síntomas, pero si buscamos la actividad biológica en base a la calprotectina, esto se altera mucho antes que se altere la endoscopia
y se restablece o se normaliza mucho después de que se normalice la endoscopia, y esto sigue un curso muy paralelo al que puede seguir la histología, con la diferencia de que la calprotectina no hace falta meter un tubo ni hacer biopsias y probablemente no está unida a un probable error de muestreo que sí que podemos tener con las biopsias endoscópicas. Y de hecho, cuando miramos, os podría enseñar 1000 figuras como esta es una de no sé ni de qué año, pero bueno, es igual. Esto es el armamentario que tenemos para manejar la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, y por más que busquéis, no vais a encontrar nada, ningún tratamiento que tenga como diana el neutrófilo, que es el actor principal en la colitis ulcerosa. Y de hecho, ya hace unos años, hace 7 años, algunos autores, incluido Silvio Danese, que como sabéis está implicado en el desarrollo de múltiples moléculas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya hacían constar que ninguno de los tratamientos en aquel momento, pero ahora seguiría igual en cuanto a tratamiento farmacológico, está orientado hacia el tratamiento o la acción sobre los neutrófilos. Incluso en ese momento se planteaba que probablemente esto no iba a ser nunca así, porque esto implicaría un elevado riesgo de infección. Y que, por tanto, a pesar de que era la célula más atractiva para atacar, era la célula menos probable que íbamos a atacar. Pero esto no es así, porque tenemos la féresis. Entonces, y a mí me toca un poco explicaros cómo actúa la féresis. Es decir, sabéis que filtra algo, pero es importante saber que sabemos su mecanismo de acción. De hecho, ya sabéis que la féresis consiste en filtrar la sangre en un filtro que tiene cuentas de acetato de celulosa, y estas cuentas de acetato de celulosa lo que hacen, primero, es absorber las IgG circulantes y los inmunocomplejos circulantes, y además activar unos fragmentos determinados del complemento. Y esto es importante, sí, esto es la base para que después se anclen en este filtro básicamente los neutrófilos y los monocitos. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la fracción constante gamma, de los receptores de la fracción constante gamma, se anclan a las IgGs y al inmunocomplemento que se ha quedado en el filtro, y además se ligan también a los receptores de complemento que presentan estas células, pero no presentan los linfocitos. Por tanto, es una retirada selectiva de estos dos tipos celulares. Esto hace que uno podría pensar que el paciente que se trata con una sesión de féresis, cuando acaba la sesión de féresis, tiene menos neutrófilos en sangre periférica. Y esto no es así. Y esto es importantísimo, porque de ser así, esto se asociaría a un riesgo importante de infecciones. ¿Y por qué no es así? Porque básicamente lo que ocurre es que a medida que la féresis va retirando estos neutrófilos activados de sangre periférica, del pool medular se van incorporando al torrente circulatorio células inmaduras, neutrófilos inmaduros, que harán las funciones si hace falta. Y de hecho, si miramos en el outflow, en sangre periférica de los pacientes, pues media hora después de hacer la féresis, el número total de neutrófilos sigue siendo prácticamente el mismo. Además, sabemos por cultivo de granulocitos tratados con LPS, o sea, activándolos, cuando los cultivamos con estas cuentas de acetato, lo que vemos es que el unirse con las cuentas de acetato se produce una apoptosis de estos neutrófilos. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque parte de estos cuerpos apoptóticos van a volver a la sangre periférica del paciente, es decir, no se quedan siempre en el filtro, sino que estos cuerpos apoptóticos van a ir ahí, y a través de su interacción con las células, con los linfocitos B, esto va a inducir la secreción de interleuquina 10, que como sabéis la interleuquina 10 es una de las principales interleuquinas antiinflamatorias. Por tanto, más allá de retirar los neutrófilos, también se induce de alguna manera el incremento de citoquinas antiinflamatorias. Y por último, como última parte del mecanismo de acción, están los monocitos. Y de hecho, en los monocitos lo que ocurre, ya sabéis que los monocitos, ahora también ha cambiado un poco la clasificación de los monocitos, pero fundamentalmente se dividen en monocitos
proinflamatorios y antiinflamatorios. Y lo que se ha visto es que tras el tratamiento con aféresis, lo que se produce es una reducción de la proporción de monocitos proinflamatorios, lo cual también tendría un efecto beneficioso a nivel terapéutico. Por tanto, ¿qué es lo que hace, lo que ocurre en el filtro? En el filtro se quedan las IgGs, los inmunocomplejos, se activan los fragmentos de complemento y esto hace que queden anclados granulocitos y monocitos, y además se genera las células apoptóticas que en parte pasarán al torrente circulatorio del paciente, y que esto hará que también se sinteticen más interleuquina 10 a nivel de la sangre periférica y se reduce la cantidad de neutrófilos activados y de monocitos proinflamatorios en la sangre periférica tras la sesión de aféresis. Hasta ahora os he comentado que los neutrófilos eran importantes en cuanto a que incrementaban el riesgo de recaída clínica en pacientes en remisión, en cuanto a que persistían las lesiones macroscópicas, y también se ha dicho, aunque no lo hemos comentado, que si hay más infiltración neutrofílica, a largo plazo también incrementa el riesgo de displasia. Ahora sabemos, y esto hablará más Iago, pero yo os voy a dar una pincelada, de que también los neutrófilos son importantes en la probabilidad de respuesta a los tratamientos. Es decir, el que tengamos más o menos neutrófilos en la mucosa e incluso en sangre periférica puede determinar que la respuesta a un fármaco sea mejor o peor. Y esto son datos que se publicaron hace un par de años, son datos provenientes del estudio Varsity. Ya sabéis que el Varsity comparaba Bedo con adalimumab en la colitis ulcerosa, y en estos pacientes que entraban aquí, pues se les hacía una endoscopia, una evaluación clínica, y se tomaban biopsias a nivel basal a la semana 14 y al año. Y estos investigadores lo que miraron es qué factores histológicos se asociaban basalmente o en semana 14 a que estuviesen en revisión endoscópica al año. Y el único factor predictivo independiente fue el grado de infiltración neutrofílica a nivel de semana 14, especialmente la reducción de la infiltración neutrofílica en semana 14. Es decir, que los neutrófilos no solo son un factor importante cuando el paciente ya entra en revisión, sino que cuando está activo pueden determinar también la respuesta a los fármacos. De esto nos hablará más Iago. Pero indicar aquí que este efecto era independiente del grado de actividad endoscópica que tuviese. Es decir, incluso en pacientes con un Mayo 0, si había más del 50% de las criptas infiltradas, esto determinaba una peor evolución al año. Es decir, que aquí los autores lo que sugieren es que probablemente los outcomes histológicos se deben considerar independientes de lo que son los outcomes endoscópicos o macroscópicos, por decirlo de alguna forma. Por tanto, probablemente esto tenga más repercusión de la que podamos intuir. Y datos, no me voy a alargar, esto yo creo que tú también lo tocas, pero bueno, hay datos similares en respuesta anti-TNF, por ejemplo, en que la reducción de neutrófilos o macrófagos o células dendríticas, como decía Luis, pues también se asocian al grado de reducción a la probabilidad de respuesta a estos fármacos biológicos. Y como conclusión yo os diría que el neutrófilo está implicado en la respuesta terapéutica inicial, está implicado en el riesgo de recidiva y está implicado en el desarrollo de displasia a largo plazo, y por tanto controlar el neutrófilo nos va a ayudar a inducir la remisión, a mantenerla y a mejorar el pronóstico tanto corto como medio como largo plazo.